Si le preguntas a cualquier persona menor de 40 años hoy en día, te dirá casi con total seguridad que pertenece a la primera generación en la historia moderna de Occidente en vivir peor que sus padres. Sí, totalmente. Es una afirmación que se trata como un hecho absoluto, vamos. Exacto. O sea, es un dogma incuestionable para muchísima gente. Y a ver, los síntomas parecen evidentes. Los ingresos no cunden. La estabilidad laboral es, bueno, casi una utopía. Una utopía total, claro. Y la capacidad de ahorro es prácticamente nula, por no hablar de comprar una casa, que suena directamente a ciencia ficción para quienes nos escuchan. Ya, desde luego. Pero claro, ¿qué pasaría si los fríos datos matemáticos nos demostraran que nuestra percepción está completamente distorsionada? Pues esa es precisamente la gran incomodidad a la que nos enfrentamos hoy. Porque tenemos sobre la mesa un análisis brutal. Un análisis que compara la realidad de los millennials y la generación Z frente a quienes entraron en la edad adulta alrededor del año 89. El 89, ojo. Sí, 1989. Y la pregunta central de estos documentos no es simplemente si la economía ha empeorado. Claro. La pregunta que realmente escuece aquí es, ¿antes se vivía objetivamente mejor? ¿O es que la sociedad actual ha normalizado un nivel de bienestar tan alto que nos ha vuelto económicamente más dependientes? Y más frágiles ante la frustración, ¿no? Exacto, mucho más frágiles. Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, es muy fácil caer en el victimismo. O por el contrario, en ese discurso tan paternalista de los jóvenes de hoy se quejan por vicio. Ya, el típico discurso. Eso es. Así que nuestra misión en esta exploración a fondo es cruzar el charco entre 1989 y nuestro presente. Pongamos 2025 o 2026. De acuerdo. Y queremos entender los engranajes de por qué sentimos lo que sentimos. Porque para saber si la carrera actual es más dura, lo primero que hay que mirar es la línea de salida. Claro, el momento en el que alguien se convierte en un adulto funcional y entra al mercado laboral. Eso es. Y ahí, justo ahí, es donde el primer paradigma salta por los aires. Porque si pensamos en esa línea temporal del 89, lo habitual era irse de casa muy joven. Sí, casi siempre para iniciar la convivencia en pareja, ¿verdad? Exacto. Se casaban a los 18, 19 o 20 años. Pero el factor diferencial clave, el que altera todas las matemáticas posteriores, es la edad de entrada al mercado laboral. Claro. En aquel entonces se podía empezar a trabajar a jornada completa a los 14 años. Madre mía, a los 14. Sí, a los 14. Hoy el mínimo legal son los 16 y la realidad práctica es que los estudios suelen prolongar la dependencia económica hasta los 24 años de media. Espera, frena un momento ahí. Porque empezar a trabajar a los 14 años hoy en día nos suena directamente a explotación infantil. Totalmente. O sea, a veces escuchamos esta narrativa de antes se ahorraba más rápido, pero yo me imagino aquel mercado laboral del 89 como un auténtico salvaje oeste. Era un salvaje oeste, sin duda. Era un terreno sin red de seguridad. Las cifras de la época nos recuerdan que era la norma trabajar sin contrato, sin derecho a paro, con despido libre. Y las jornadas, fíjate en las jornadas. Claro. Hablamos de pequeñas empresas donde hacer 50 horas a la semana por el sueldo base era el estándar. El estándar absoluto. Y si hablamos de tener hijos, bueno, la baja por maternidad era ridícula y para los padres era cero, inexistente. 0 días, sí. Así que planteo una duda razonable a la mesa. ¿No es el hecho de poder estudiar y formarse hasta los 24 años un privilegio histórico inmenso en lugar de una desventaja generacional? Porque, a ver, retrasas el sueldo, sí, pero te evitas un desgaste físico brutal desde la adolescencia. A ver, el planteamiento es muy válido. Pero fíjate en el impacto financiero de ese privilegio, entre comillas. Vale. El cambio de un modelo de supervivencia inmediata, que era trabajar a los 14 en lo que sea para traer dinero a casa, el cambio de eso hacia un modelo de especialización prolongada creó un vacío de ingresos de casi una década. Lero, 10 años sin cobrar. Exacto. Quien empezaba a los 14 en el 89, viviendo en casa de sus padres, sin gastos estructurales, llegaba a los 22 o 23 años con 9 años de ahorro a sus espaldas. 9 años de colchón. Eso es. Y ese colchón permitía dar el salto a la independencia. Hoy, a los 24 años, la línea de ahorro está a 0. O incluso en negativo, si hay préstamos estudiantiles o deudas de por medio. Efectivamente. Entonces, lo que dicen los documentos es que la distorsión viene de confundir vivir peor con empezar la partida 10 años más tarde. Vale, entiendo el desfase temporal.
Pero es que cuando hoy por fin se entra al mercado a los 24 o 25 años, el panorama no es precisamente un camino de rosas. Ya, desde luego que no. O sea, el salvaje oeste ha cambiado de forma. Hemos pasado de la ausencia de contratos del 89 a una ingeniería laboral complejísima en el 2025. Complejísima, sí. Vemos contratos de muy corta duración, o esa figura de los fijos discontinuos, que técnicamente te mantienen empleado pero no te garantizan ingresos continuados todos los meses. Ya, te guardan el puesto, pero no cobras si no trabajas. Exacto. Todo está ultramedido. Fichamos con aplicaciones móviles. Y lo más paradójico, tenemos a una generación hiperformada, con carreras universitarias que no tienen salida real. Sí. Mientras los oficios tradicionales no encuentran a nadie y suben los sueldos a la desesperada. Y esa es la consecuencia directa de democratizar la educación superior sin planificar la demanda del mercado. Claro. De años no se traduce en ingresos inmediatos. Pero si conectamos ese inicio tardío en el mundo laboral con el supuesto empobrecimiento crónico, tenemos que dar un paso más. A ver, cuéntame. Si empezamos a ganar dinero más tarde, la pregunta que incomoda, la que plantean las notas, es ¿en qué demonios se gasta el dinero esa persona en 2025 para sentir que no llega a fin de mes? Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Muy interesante. Porque si analizamos la queja de la falta de ahorro, tenemos que mirar la cuenta del banco. Yo siempre utilizo la analogía de la mochila para explicar esto. A ver, ¿cómo es eso? Pues, imaginemos la economía del 89. La gente llevaba una mochila financiera con un par de piedras enormes. La comida, la luz y quizá la letra del piso. Lo básico para subsistir. Vale. Pero hoy llevamos una mochila llena de cientos de pequeñas piedrecitas. Cada suscripción o cada cuota parece ligera de forma individual. Claro, son poquitos euros. Exacto. Pero todas juntas te hunden los hombros y destrozan cualquier capacidad de ahorro. Es una imagen muy precisa, la verdad. Y los datos recopilados sobre el coste de vida del año 2025 le ponen cifras exactas a esas piedrecitas de tu mochila. Vamos a ver los números. Vamos a repasar el desglose de lo que hoy se asume como normal. Primero, la amortización de la compra de un teléfono móvil. Unos 100 euros al año. 100 euros, vale. Auriculares inalámbricos, que además hay que renovar cada poco, 25 euros. La cuota anual de la línea móvil, 90 euros. Llevamos sumando. Y seguimos. Plataformas de televisión en streaming, unos 50 euros. Calzado deportivo de marca, otros 50. Renovar un ordenador personal, 100 euros al año. La cuota del wifi en casa, que es innegociable hoy, unos 300 euros al año. 300, sí. Y ojo al gran cambio de paradigma, que es el vehículo. Se ha normalizado el renting de un coche utilitario por unos 250 euros al mes. 250 al mes. Exacto, y eso suma 3.000 euros al año. Así que solo con esta lista rápida hablamos de unos 3.700 euros anuales de base que en el 89 directamente no existían. Vale, un momento, voy a hacer de abogado del diablo aquí. A ver. Porque esta narrativa me suena un poco a la típica crítica condescendiente de no te compras una casa porque comes demasiadas tostadas con aguacate y ves demasiadas series. Ya entiendo por dónde vas. O sea, cargarle la culpa de la precariedad sistémica a unos auriculares de 25 euros me parece peligroso. La sociedad ha echado loctite a la cremallera de esa mochila. Explícate. Pues que hoy en día no puedes buscar trabajo sin un smartphone, ni puedes teletrabajar sin una conexión de fibra óptica, ni socializar sin ciertas plataformas. No son lujos frívolos. Ya. Se han convertido en peajes obligatorios simplemente para existir y participar en la economía actual. A ver, el argumento es potente. Y es cierto que la infraestructura social te obliga a tener ciertas herramientas tecnológicas, eso es innegable. Claro. Pero el error de las fuentes que estamos analizando no es aislar el auricular o el wifi. El problema que señalan es el efecto acumulativo y cómo ha mutado la base mental de lo que consideramos imprescindible. Vale, la base mental. Sí, porque esos 3.700 euros anuales son solo el punto de partida. Ahí no hemos sumado viajes low cost, gimnasios, comida a domicilio o parkings. Ya, es verdad. En 19 la televisión era gratis con los canales públicos. El calzado era el más barato de la zapatería de barrio. Y el coche. El coche era quizá un trasto de tercera o cuarta mano que compartía toda la familia.
Desde luego no había un coche nuevo de renting aparcado en la puerta del primer empleo. Exacto. La realidad que exponen los datos es que el salario de hoy no solo paga la supervivencia, financia un estilo de vida, un confort continuo, que hace 35 años era propio solo de las élites económicas. Claro, el concepto de necesidad básica ha subido de nivel de forma brutal. Brutal, sí. Y para salir de este debate que puede volverse muy subjetivo, porque a ver, cada persona valora sus gastos de ocio a su manera. Totalmente. Pues los datos nos proponen una herramienta fascinante, un anclaje matemático puro y duro para medir el esfuerzo real del trabajo de ayer frente al de hoy. Me refiero al test del coche. Ah, el famoso test del coche. Sí. Se analiza cuánto cuesta en esfuerzo laboral comprar un vehículo utilitario nuevo, modesto, tanto en el 89 como en 2025. Es que es la prueba del algodón para el poder adquisitivo, Exacto. porque elimina la inflación de la ecuación y lo reduce todo a meses de esfuerzo, que es lo que importa. Claro. A ver, vamos con los números del año 89. Comprar un coche sencillo costaba exactamente 1.000.000 de pesetas. 1.000.000, que al cambio serían algo más de 6.000 euros. Sí, unos 6.000 euros. Y un dependiente de comercio de la época cobraba unas 70.000 pesetas al mes. 70.000 pesetas, además el interés bancario, si pedías un préstamo personal, rondaba el 18% anual. Uf, un 18. ¡Qué locura! Una barbaridad, sí. Así que si hacemos el cálculo de cuánto le costaba a ese trabajador pagar el coche, la cifra resultante es de 14 meses y medio de su salario íntegro. Vale, retengamos esa imagen mental. Para comprar un coche básico en el 89, aquel trabajador tenía que entregar casi 1 año y cuarto de su vida en sueldo completo. Y enfrentándose a ese interés del 18%. Que hoy nos parecería usura pura. Vamos. Totalmente. Ahora viajamos a las estimaciones de 2025. Tomamos como referencia un utilitario moderno y accesible, por ejemplo, un Dacia Sandero. Vale. El precio ronda los 15.000 euros y el salario de un dependiente de comercio bajo convenio actual se sitúa en 1.394 euros mensuales. Y el interés del banco para financiarlo ha bajado a un 8%. Mucho más bajo, claro. Voy a hacer la división rápidamente. A ver, 15.000 entre 1.394 más los intereses nos da un equivalente en esfuerzo de 10,8 meses de salario completo. Fíjate. Las matemáticas son tozudas. 14 meses y medio en el 89 frente a 10,8 meses en la actualidad. Es bastante menos tiempo. Sí, e incluso el análisis subraya un dato más. Si en 2025 decidiéramos comprar un coche superior, uno de 20.000 euros, el esfuerzo en meses de salario sería exactamente igual al que hacía nuestro padre en el 89 por su modesto coche de 1.000.000 de pesetas. Vale, entonces, ¿qué está pasando aquí? Se produce una disonancia cognitiva gigantesca en nuestra audiencia ahora mismo. Claro, es muy chocante. Porque si el esfuerzo puramente matemático demuestra que cuesta menos meses de trabajo comprar el mismo tipo de bien industrial hoy, y que el banco te cobra menos de la mitad de intereses, ¿por qué existe esa angustia generalizada? Es la gran pregunta. O sea, ¿por qué la gran mayoría de quienes nos escuchan probablemente sienten, de manera genuina, que su dinero vale mucho menos que antes? Pues porque el coche requiere menos esfuerzo. Pero el salario de hoy llega a la cuenta corriente ya asfixiado. Asfixiado por esa mochila de piedras de la que hablábamos antes. Claro. La diferencia no está en una pérdida sistemática de poder de compra frente a bienes tangibles concretos. Vale. La diferencia está en la fragmentación del sueldo. En el 89 ahorrabas porque tus vías de escape de dinero eran limitadísimas. No había en qué gastarlo. Exacto. Hoy tu capacidad financiera se evapora en micropagos constantes. Y a eso se le suma un veneno psicológico muy actual que es la hiperconexión. El escaparate infinito de las redes sociales. Eso es. En el 89 tú comparabas tu coche o tus vacaciones con las del vecino de tu bloque, como mucho. Claro. Hoy, tu vara de medir es global. Está filtrada por Instagram o TikTok. Ves constantemente a gente supuestamente de tu edad conduciendo coches mejores, cenando en restaurantes de diseño y viajando a Bali. Y eso genera una sensación de carencia perpetua y de pobreza relativa. Por mucho que las matemáticas digan que un Dacia cuesta menos esfuerzo hoy que un Renault 5 en su día. Bien, hemos demostrado que comprar un coche hoy es, en términos de esfuerzo, más accesible. Y hemos hablado de cómo las redes nos generan una ansiedad artificial. Sí. Pero a ver, si queremos que este análisis sea riguroso y honesto con quien nos escucha, tenemos que abordar el gran elefante en la habitación. Ah, la vivienda. El argumento definitivo que sostiene que sí, que efectivamente vivimos peor,
Me refiero a la crisis dramática, salvaje del acceso a la vivienda. Porque ahí no hay auriculares ni cuotas de plataformas que justifiquen el desastre. A ver, es innegable que la vivienda es la gran brecha generacional. Eso está clarísimo. Sí. Sin embargo, el análisis que estamos diseccionando no esquiva el tema. Lo enfoca desde una perspectiva, digamos, muy incómoda. ¿Cómo? Se plantea una duda crítica, y es, ¿la crisis inmobiliaria, con esa asfixia de precios, es idéntica en absolutamente toda la geografía? Bueno, los datos proyectados para 2026 nos dicen que el precio del metro cuadrado en España puede partir desde los 700 euros. 700 euros, ojo. Pero lanza una advertencia que, levanta ampollas. Dice literalmente, ese precio existe, pero quizá no donde tú te empeñas en vivir. Claro. Y aquí entramos en el terreno de las grandes renuncias. Las preguntas del documento son directas. ¿Hay una disposición real a vivir en otra ciudad? ¿Se contempla hacer las maletas y mudarse a una provincia distinta, lejos de nuestro entorno de toda la vida, para acceder a la vivienda y prosperar? Porque la historia nos demuestra que moverse ha sido siempre el motor de la mejora económica. ¿Así es? Vale, entiendo el punto de las fuentes. Pero aquí sí que voy a confrontar esa idea de frente. A ver, dime. Porque es muy fácil hablar desde la teoría económica y decir, pues vete a vivir a un pueblo barato. Ya. A esto lo llamo yo el problema del ancla geográfica. Es cierto que la generación del 89, e incluso la anterior, se veía forzada a emigrar. Dejaban su pueblo en Andalucía o Extremadura y se iban a Madrid, a Barcelona o a Alemania. Exacto, era súper común. Pero lo hacían porque en la gran ciudad o en el otro país había trabajo industrial garantizado. Claro. Hoy en día, si te mudas a una provincia vaciada huyendo de los precios del alquiler de la gran ciudad, ¿de qué trabajas? ¿No todo el mundo es programador informático con teletrabajo 100%? Ya, eso es verdad. El mercado laboral actual exige una concentración hiperespecializada en los grandes núcleos urbanos. El planteamiento geográfico hoy es mucho más complejo, sin duda. Pero fíjate en la segunda dedimada de ese ancla geográfico que mencionas. Porque no solo se rechaza el traslado interprovincial, es que existe una frustración profunda por no poder comprar una vivienda en el mismo barrio céntrico o en la misma ciudad encarecida donde uno ha crecido o estudiado. Ya, en la zona de confort. Exacto. La crisis de vivienda es un fallo de mercado real e indiscutible. Pero el análisis invita a separar dos conceptos muy distintos. A ver. Una cosa es decir, con mi sueldo no puedo tener ninguna casa en ninguna parte, lo cual es falso si miramos ciertas áreas del país. Sí. Y otra cosa muy distinta es asumir que no puedo tener la casa que yo quiero, con los servicios que exijo, en la zona tensionada que prefiero. Ya, te entiendo. Pero es que mudarse hoy tiene unos costes ocultos brutales. ¿Costes ocultos? Sí. Volvamos al tema familiar. En el 89, una pareja joven podía tirar de los abuelos para el cuidado de los niños, porque vivían cerca o porque el ritmo de vida lo permitía. ¿Cierto? Hoy, si me voy a otra provincia para pagar un alquiler más bajo, pierdo esa red de apoyo familiar. Claro, te quedas solo. Y de repente ese dinero que me ahorro en el piso, me lo tengo que gastar en guarderías, en escuelas infantiles o en cuidadores profesionales. O sea, el pueblo barato puede salir carísimo muy rápido. Es un buen punto. Ese es un ejemplo perfecto de cómo las decisiones económicas nunca están aisladas. La estructura social ha mutado. Muchísimo. Pero el núcleo del argumento de estas fuentes se mantiene. La flexibilidad y la movilidad, que en las décadas pasadas eran peajes de pura y dura supervivencia asumidos por todos. Hoy se perciben como un fracaso del sistema o como una agresión al individuo. Qué fuerte eso. Sí, se ha instalado la expectativa implícita de que el entorno macroeconómico debe amoldarse y garantizar la permanencia del individuo en su zona de confort original. Y no al revés. Claro. Es un choque frontal entre las expectativas del bienestar moderno y la fría matemática de la oferta y la demanda inmobiliaria. Es un choque de trenes fascinante, la verdad. Y creo que llegar a este punto demuestra por qué decíamos al principio que esto no era una radiografía limpia donde se ve el hueso roto. Para nada. Es un panorama lleno de matices complejísimos. Hemos hecho un recorrido denso pero súper revelador hoy. Sí, desde luego. Hemos desmontado la visión romántica del mercado laboral del 89, recordando que empezar a ahorrar temprano significaba trabajar a destajo sin red de seguridad. Y a los 14 años. Exacto. Hemos vaciado la mochila financiera de 2025. Viendo cómo la trampa de los gastos invisibles y las suscripciones
Devoran salarios que sobre el papel compran bienes industriales como un coche con mucho menos esfuerzo que antes. Y hemos terminado chocando contra el gran dilema del espacio y la vivienda, evidenciando que el problema actual mezcla una crisis real de mercado con una inflexibilidad radical en nuestras expectativas de cómo y dónde merecemos vivir. Así que la reflexión final que proponemos a quienes nos escuchan no es que se fustiguen, ni mucho menos, No, claro que no. sino que auditen su propia realidad. Toca evaluar de manera muy honesta si ese sentimiento tan profundo y doloroso de vivir peor proviene de una economía que estructuralmente no nos deja avanzar, o si proviene de intentar financiar unas expectativas de comodidad, hiperconexión y confort espacial que en el 89 directamente pertenecían a la ciencia ficción. Separar el ruido cultural de los datos reales es sin duda el primer paso para recuperar cierto control sobre nuestro bienestar financiero y mental. Totalmente de acuerdo. Pero no me quiero despedir sin dejar una última idea flotando en el aire para nuestra audiencia. A ver, Un pensamiento que me ha surgido repasando estas cifras de esfuerzo. Porque si la base mínima de lo que hoy consideramos comodidad irrenunciable ha escalado tan drásticamente desde los tiempos de la televisión de tubo hasta la era del smartphone, ¿qué será lo que considere la próxima generación, la de 2050-2060, como una necesidad absoluta y básica que hoy ni siquiera somos capaces de imaginar? da vértigo pensarlo. Pensemos en esto un segundo. ¿Creéis que mirarán hacia atrás, hacia nuestro 2025, y sentirán lástima por nosotros? Pues a lo mejor sí. Quizá piensen que teníamos una existencia durísima, casi prehistórica y agotadora, simple y llanamente porque aún teníamos que conducir con nuestras propias manos, por calles atascadas, nuestros limitados y peligrosos coches utilitarios de 15.000 euros. Claro, les pareceremos unos salvajes. La perspectiva del tiempo siempre inevitablemente cambia el diagnóstico. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Seguid cuestionando cada certeza que deis por sentada.